Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Cada uno de nosotros tiene un tesoro. Para nosotros los cristianos podríamos decir que nuestro tesoro es Jesucristo. Pero independientemente de este gran tesoro para todos los que estamos involucrados en la fe, existe lo que conocemos como familia. La familia, la cual se forma de la unión entre el esposo y la esposa. Y aquí viene algo que a veces lo pensamos o no lo pensamos. Nadie escogió la propia familia. Nadie. Yo como hijo no escogí mi familia, ni tú como hijo e hija escogiste tu familia. Simplemente naciste de la unión de tus padres. Entonces hoy vamos a hablar sobre tesoro, el mayor tesoro. El mayor tesoro es el tema. Los padres tampoco seleccionaron a sus hijos. Todos sabemos cómo es esto de el nacimiento de un hijo. Actualmente, pues ya sabemos que es el padre quien define la característica sexual de los hijos, pero no la puede elegir. Eso tomámoslo muy en cuenta. Ahora con los avances tecnológicos y que la ciencia ha manipulado todo lo relativo a lo que es genética, probablemente hasta podamos elegir el color del pelo, el color de los ojos, si queremos que sea varón, si queremos que sea hembra, pero antes no. Y a la fecha, pues hay muchos papás que inclusive se oponen a lo que es el examen que hacen con ultrasonido para determinar, no, más bien dicho, para saber o conocer si lo que viene o lo que se está gestando en el vientre de la mamá es hombre o va a ser mujer. Hay quienes se oponen a ello porque quieren tomarlo como algo de sorpresa, como algo inesperado. Y es muy importante esto, pero vuelvo a repetir, pues la ciencia vino a romper ciertas barreras. El esposo tal vez no es el mejor esposo del mundo, pero es el propio esposo. Hay quienes se atreven a decir, es el esposo que Dios me dio, es la esposa que Dios me dio. Momento. Aquí hay que hacer un alto y analizar seriamente este tipo de decir las cosas. El que escogió al que iba a ser tu esposo fuiste tú, y el que escogió a la que iba a ser tu esposa fuiste tú. Podríamos pensar que en los tiempos actuales nadie, absolutamente nadie, le impone un esposo o una esposa a alguien. Eres tú quien la escogió. Y con esto, pues si el esposo salió bueno o salió malo, es como decirle a Dios, pues tú tienes la culpa de lo que está sucediendo. Pero la realidad es que quien lo escogió eres tú como pareja y que Dios bendijo esa unión. Eso sí es cierto. Y aquí nos topamos ante otro gran problema que tal vez no es el mejor esposo del mundo o la mejor esposa, pero es el tuyo, es el que escogiste, es el que elegiste, es con quien quisiste vivir el resto de tu vida. La esposa tal vez no es la mujer ideal, pero también es la propia esposa. Recordémonos que durante el noviazgo pues hay una etapa de mucho fingimiento, lo cual podríamos llamar como
una etapa de cortejo, donde realmente la pareja, en este caso de novios, no se muestran tal como son por temor a perder la simpatía o el terreno ganado del novio elegido o de la novia elegida. Y hasta cierto punto también podríamos decir que es un error. Ahora bien, no existe la mujer ideal, no existe el esposo ideal, no existe la mujer perfecta, no existe el esposo perfecto. Todos, como seres humanos, van a tener sus virtudes y van a tener también sus defectos. Recordémonos que un día, ante el altar de Dios, marido y mujer se juraron mutuo amor, fidelidad para siempre. Es un juramento que hicieron ante la comunidad creyente, ante la sociedad participante, ante el sacerdote que representa en ese momento al Señor y ante Dios mismo. Se hizo un juramento de fidelidad y de mutuo amor para siempre. Pero se les olvida. ¿Por qué razón? Porque muchos quizás han tomado este juramento como una verdadera fórmula, como parte del rito del matrimonio. Y ahí es donde se equivocan también. Ahí es donde hay una gran equivocación. Y con nuestra familia sucede como con nuestra patria. Así, no es la patria perfecta. No escogiste nacer en este país. Tampoco es la patria ideal. Y así sucede con nuestra familia. Así de simple. Quien no sabe dónde iba a nacer realmente es el hijo. En qué ambiente, en qué nivel de cultura, en qué tipo de sociedad, en qué municipio, en qué aldea, en qué departamento, no se sabe. En qué país, no lo saben los hijos. Simplemente se gestan dentro del vientre de la mujer da a luz y nace. Esa es otra realidad que no se puede hacer a un lado. Hay otras naciones, por ejemplo, que tienen más aviones, más máquinas, más petróleo, más computadoras, porque lo hay. Están más avanzados, quizás llevan más tiempo que el nuestro, viviendo y cambiando aspectos culturales, han aprendido a vivir de otra manera, han luchado, han sobrevivido a catástrofes, han sobrevivido a epidemias, a pandemias, y eso los ha hecho mejorar. Quizás las autoridades que los gobiernan han tenido otra visión, se han preocupado porque los ciudadanos estén bien alimentados, estén bien de salud, tengan los elementos necesarios para poder desarrollarse, como las escuelas, como las universidades. La infraestructura es súper avanzada, si así se quiere llamar, y se preocupan realmente, cosa que quizás no suceda en nuestra patria. Probable, pero nuestra patria no la cambiamos por nada del mundo. Esa es otra realidad. Estamos tan acostumbrados a admirar sus paisajes, sus carreteras, sus costumbres, sus tradiciones, su música, el arte culinario,
Hay muchas cosas y eso hace que cada quien se vaya identificando con su patria, hace que cada quien vaya amando su país y difícilmente se cambia. Ciertamente estos tiempos modernos han obligado a una migración a muchas personas por X o Y razón, por situaciones económicas, por cuestiones políticas o quizás por cuestiones bélicas o qué sé yo. Pero añoran lo suyo, añoran el olor a su tierra, añoran sus propias costumbres con la cual se identificaron y en la cual nacieron. Entonces podríamos decir que es nuestro tesoro. Y así es la familia. Es nuestro tesoro, con sus altas, con sus bajas, con sus costumbres, con la forma de haber ido formando una nueva cultura de acuerdo al aporte del hombre y de la mujer, porque ambos vienen también de una cultura familiar diferente, vienen con costumbres totalmente diferentes. Por ejemplo, podríamos decir que al papá le gustan los huevos estrellados con bastante salsa y con bastante picante. A la mamá le gustan los huevos estrellados, pero no muy cocidos, con poca salsa y sin picante. Y naces tú. Y entonces tú vas viendo y vas formándote dentro de esa cultura, por poner un ejemplo muy simple, que es el comer hasta que llegas a encontrar y a inclinarte por algo. Probablemente a ti te lleguen a gustar los huevos, no muy cocidos, tampoco poco cocidos, tampoco con exceso de salsa, tampoco con poca salsa, tampoco con mucho picante, pero sí con un poquito. Vas formándote dentro de ese seno. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de la propia forma de ser de tus papás. Entonces es el hogar. Ese es tu tesoro. En donde Dios, por así decirlo, nos colocó para que construyamos nuestra felicidad. Recordémonos y volvemos al principio de la historia de la creación. Dios colocó a la primera pareja en el paraíso, con todas las comodidades posibles. No les hacía falta absolutamente nada, ni la amistad de Dios. ¿Y qué era lo que tenía que hacer esta pareja? Construir su felicidad. Así de simple, así de sencillo. Y para que esto, en la actualidad, como pareja, como familia, se haga realidad, ¿qué es lo que debe de hacer? Colaborar para lograr alcanzar ese ideal de vivir en paz, en armonía y en una felicidad. Dije bien la palabra. Todos deben de colaborar. Papá, mamá y cada uno de los hijos deben de hacer su aporte. Nadie debe de esclavizar el uno al otro, ¿no? Si mamá, por ejemplo, no cocinó hoy, pues si el hijo ya está lo suficientemente grandecito o grandecita, pues debería de colaborar dentro de sus limitaciones a cocinar algo también. Si, por ejemplo, papá perdió el trabajo, pues entonces todos irán colaborando con ir reduciendo los gastos mientras se estabiliza la situación. Y de esta manera no van a haber pleitos,
De esta manera no van a haber, como te dijera, insatisfacciones y que conlleven a irse amargando uno con el otro. Una buena medida es sentarse, papá y mamá si trabajan ambos, elaborar un presupuesto, sacar los gastos y en base a, y después de y con base a ello, pues lo que quedó, podemos divertirnos, podemos ir a cenar o simplemente lo podemos ahorrar para lograr realizar aquello que queremos. Eso es colaborar, ponerse todos de acuerdo para realizar un fin, una meta, lograr un ideal. Recordémonos de algo muy importante. El hogar no lo forman las paredes de la casa, ni la refrigeradora, ni el carro, ni el televisor, ni el teléfono, ni la computadora, ni los zapatos, ni los vestidos, ni los pantalones. No, no se te olvide. Eso simplemente se llama casa. Eso simplemente se llama tener lo necesario para tener cierto tipo de comodidad. Pero tú podrás tener, y te lo digo, la mejor refrigeradora, una refrigeradora inteligente que ya las hay, el mejor automóvil, el mejor televisor. Pero eso no es ni hace el hogar. Lo esencial del hogar es el amor. Eso es lo esencial. Amarse los unos a los otros, como Dios los ha amado. Eso es lo esencial. La comprensión entre esposo y esposa, padres e hijos, no se puede definitivamente comparar con un televisor a colores ni con una cuenta bancaria muy elevada. No, es totalmente diferente. Lamentablemente, hay hijos que ven en los papás proveedores. Abren su boquita y ahí va todo. Lamentablemente, hay hijos que ven a sus mamás como sirvientas. Plancha la ropa, lava la ropa, hazme la comida, prepárame la lonchera, etc. Y lo lamentable es que también hay parejas que esclavizan a la pareja. Lamentablemente. Y entonces ahí no hay un hogar, ¿no? Ahí hay una convivencia, a veces difícil, a veces imposible. El formar un hogar es simplemente la colaboración entre todo el grupo. Y a los pequeñines, pues hay que irlos educando y formando para que poco a poco se vayan integrando en lo que son las tareas del día con día. A un niño hay que educarlo, hay que enseñarle que su ropita que se quitó la tiene que colocar en un lugar, que hay determinada hora para almorzar, para cenar, para desayunar, para ver la televisión, para jugar y poco a poco pues él desde su pequeñez va a ir también insertándose dentro del quehacer del círculo familiar. Pero esto es un deber de los padres. La palabra hogar tiene un significado y esto viene de hoguera, algo cálido. Eso es lo que significa la palabra hogar, calidez. ¿Se entiende? Eso es el amor en el hogar. Cuando falta, quizás habrá
una casa bonita, bien amueblada, pero allí definitivamente no existe un hogar, porque el hogar lo forman los habitantes, viviendo en paz, viviendo en armonía y colaborando los unos con los otros. Don Bosco a sus educadores les decía: amen a los jóvenes, pero que ellos se den cuenta de que ustedes los aman. Es que no es lo mismo decir, por ejemplo, yo amo a mi hijo porque le doy lo que quiere. Me pidió una compu, le voy a dar la compu. Me pidió un teléfono, le voy a dar el teléfono. Que tiene antojo de una hamburguesa, pues se la voy a dar. No, 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 no. No va por ahí. No va por ahí las demostraciones de amor. Las demostraciones de amor son preocuparse por sus necesidades, es preocuparse por los problemas que pueda tener, es preocuparse cuando se enferma, cuando se siente triste, cuando se siente decaído, demostrarle esa preocupación, que entablar una conversación y poco a poco pues ir viendo cómo se pueden ir solucionando conjuntamente los problemas que le puedan aquejar. Orientarlo, educarlo, eso es amar, disciplinarlo, eso es amar. Y lo mismo sucede con las parejas, exactamente igual. Y por eso, don Bosco tenía mucha razón. No basta querer. El hijo debe tener muestras fehacientes de que sus padres lo aman. Más que una chumpa de cuero, más que un carrito de juguete, más que un viaje, los hijos anhelan la caricia de sus papás, la palabra amorosa y comprensiva. Eso es lo importante, definitivamente. Y no que los papás estén atrapados todo el tiempo frente al televisor, estén atrapados todo el tiempo con sus amistades, llevando una vida social, todo el tiempo atrapados en los negocios, todo el tiempo metidos en su empresa. No, 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 no. No. Anhelan la caricia de sus papás. Anhelan las palabras amorosas y comprensivas. Ellos serían felices que los papás le pudieran robar tiempo a la televisión y al periódico para platicar con ellos. Si no, ¿cómo se van a conocer? Si no, ¿cómo se van a entender? Si no, ¿cómo van a comprenderse? Eso es lo que constituye un verdadero hogar. Ese tesoro que Dios nos ha regalado, el hogar. Entonces, el tesoro es el hogar. Así de simple, y es lo que más debes de cuidar. Es en lo que más te debes de esforzar. Es admirable a veces ver a las mamás cómo son capaces de desvelarse por ayudar a sus hijos en las tareas, cómo son capaces de ir ahorrando centavito tras centavito para poder lograr comprarles, aunque sea una blusa, una playera, un pantalón a su hijo. Porque hay muchas mamás que también no trabajan, que se dedican al trabajo del hogar para mantenerlo limpio, para que haya un ambiente de orden. Se preocupan por ir al mercado, al supermercado, por cocinar ellas mismas. Y no hablemos de la gente que realmente vive este tipo de situación donde el esposo pues después llega cansado pero satisfecho de encontrar comida caliente, de ver a una mujer sonriente, de ver su casa ordenada y ponerse a platicar. Ah, qué difícil se han vuelto estos tiempos hoy en día. José, todos sabemos quién es él, seguramente
tenía buenos muebles en su carpintería, pero más que a sus muebles, a su negocio, le da importancia a su familia, a su amor de padre, que se patentizó en todo momento, sobre todo en las circunstancias críticas. Y fíjense que a veces nos hubiese gustado que los evangelistas nos hubiesen hablado un poco más de San José, pero he ahí otro misterio, pero fue un ser obediente a la palabra de Dios. Ponle atención a eso. Y María, en el templo, en vez de ponerse a gritar con cólera a Jesús, porque bien valía la pena el hacerlo, su hijo Jesús, que era enigmático, María supo callar, meditar la manera de que la armonía familiar no se hiciera añicos, porque es fácil romper la armonía. Es fácil. Una mala mirada, una mala respuesta, un rostro con el ceño fruncido, endurecido, puede romper la armonía en el hogar. Un pequeño problema o un gran problema puede romper la armonía en el hogar, pero es tarea de todos volver a hacer que las notas vuelvan a su orden para que se oiga una música bonita y no algo desafinado, desentonado y que no encaje. Cuando esposo y esposa, cuando padres e hijos buscan, bajo la mirada de Dios, esos puentes que salvan los abismos de incomprensión, entonces nuestras casas dejan de ser pequeños hoteles o pensiones para convertirse en Nazaret de amor y de armonía. Entonces encontramos aquí algo muy interesante. Tu mayor tesoro, la familia. ¿Dónde vive la familia? En una casa alquilada o propia, en un cuarto si tú quieres, pero es donde vive la familia. Y esto se debe de convertir en un hogar, donde debe de haber armonía, paz y colaboración de todos. No olvidemos el amor, no olvidemos la comprensión, pero por sobre todo, no olvidemos que el centro de ese hogar debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Eso no hay que olvidarlo por ningún motivo y en ningún momento. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.